El Ministerio del Trabajo presenta en Caracol Radio El Trabajo como debe ser. El Trabajo como debe ser. Conduce Adriana Giraldo. Muy buenos días, hoy es 19 de septiembre y les damos la bienvenida al Trabajo como debe ser, este programa que hacemos todos los fines de semana, los sábados a las 7 pasaditas de la mañana, entre el Ministerio del Trabajo y Caracol Radio para llevarles a ustedes información útil, información relacionada con el mundo del trabajo, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cuáles son los mecanismos que ha venido desarrollando el Ministerio, la cartera del trabajo en cabeza del doctor Luis Eduardo Garzón, para que la gente tenga precisamente la garantía de esos derechos. Y en ese sentido, hoy estaremos hablando de una figura, de un aliado que puede ayudarle precisamente a garantizar sus derechos como trabajador o también como empleador. Y estamos hablando de los inspectores laborales. Para eso hemos invitado al viceministro de Relaciones Laborales, ya fiel acompañante de este programa que siempre nos ilustra con una claridad meridiana sobre estos temas, el doctor Enrique Borda Villegas. Bienvenido, doctor Borda. Gracias, Adriana. Qué bueno estar otra vez en esta madrugada de Caracol con los oyentes en estos temas que son tan importantes en la vida de la gente. Pues con esa claridad suya, créame que sí es un gusto para nosotros estar con usted aprendiéndole. Pongámonos un poquito en contexto. ¿Qué es esta figura del inspector laboral? ¿Qué es y para qué sirve? Colombia tomó una decisión a partir de la nueva vida del Ministerio del Trabajo, que fue en el año 2011, y fue armar un sistema nacional de lo que se llama Policía Administrativa de los Derechos Laborales, es decir, un sistema de inspección, vigilancia y control de los derechos de los trabajadores y de la sostenibilidad y productividad de las empresas. Ahí es donde están los inspectores del trabajo. Tenemos 33 direcciones territoriales del ministerio y en cada una de ellas hay un director y muchos inspectores del trabajo que tienen tareas diversas. ¿Para qué sirven? ¿Cuándo usarlos? ¿Cuáles son los límites? Ese es el tema que estaremos desarrollando y por supuesto atendiendo como siempre sus llamadas y sus inquietudes. Esta mañana en El Trabajo como debe ser, hablando de los inspectores laborales. Llame desde su celular a la línea 120 de Colabora, el servicio de atención y orientación al ciudadano del Ministerio del Trabajo, y denuncie cualquier violación de sus derechos laborales. Doctor Enrique Borda, viceministro de Trabajo, de Relaciones Laborales, ¿para qué los inspectores laborales? Los inspectores laborales tienen una función y una misión fundamental frente a los derechos de los trabajadores. Primero, digamos, ¿a qué derechos? ¿Qué derechos cuidan? Los derechos individuales de los trabajadores, que son esos que tienen que ver con salarios, prestaciones, indemnizaciones, estabilidad laboral, etcétera. Pero también los derechos colectivos, es decir, esos que tienen que ver con la asociación sindical, con las garantías para ejercer el derecho a sindicalizarse, con la posibilidad de tener las garantías propias del fuero sindical y todas estas cosas colectivas. Pero adicionalmente también los derechos de la seguridad social, todo lo que tiene que ver con pensiones, con riesgos laborales, con la seguridad y salud en el trabajo, también son derechos que tienen que cuidar los inspectores del trabajo. Pero ahí tengo una duda, doctor Borda. Hasta ahí esos son los derechos de los empleados, pero también los inspectores garantizan los derechos de los empleadores. Claro que sí, tienen que estar pendientes de que en el uso de los derechos individuales y colectivos, los trabajadores no sobrepasen los límites que la Corte Constitucional ha denominado abuso del derecho. Por ejemplo, claro que se puede ejercer el derecho de asociación sindical, pero no se pueden crear sindicatos sin límite con los mismos trabajadores y haciendo lo que hemos denominado a veces carruseles con los fueros sindicales y con los permisos sindicales. Ese es un ejercicio abusivo que los empleadores también podrían hacer prevalecer frente a los inspectores del trabajo. Pero en general, lo que queremos es fundamentalmente 4 cosas. Lo primero es prevenir. Los inspectores del trabajo están para prevenir que no haya violación de derechos de trabajadores ni de empleadores. Lo segundo es investigar. Es decir, que los inspectores del trabajo, antes de tomar una decisión, tienen que acopiar todos los elementos, reunir todas las pruebas para luego poder corregir. Y se corrige a través de procesos
administrativos sancionatorios que terminan con multas. Esos procesos no se pueden terminar con una multa si no se tiene una buena investigación. Pero en medio de todo está la posibilidad de todas estas acciones, está la posibilidad de la conciliación. Sí. Es decir, que nuestros inspectores están llamados permanentemente a sentar a empleadores y trabajadores a conciliar sus diferencias. Pero espere, permítame, porque yo no tengo claro uno cuándo finalmente acude. Si uno tiene una inquietud con el Ministerio del Trabajo, primero se entera en este programa de Caracol Radio cuáles son los derechos, cuáles son sus deberes, después dice, uy, miércoles, yo aquí tengo una oportunidad de resolver un rollo, me acerco al Ministerio del Trabajo a través de la línea 120 o me comunico o voy, pero ¿cuándo acude a un inspector y cómo? En todas las ocasiones en que empleadores y trabajadores tengan simples dudas sobre la aplicación o cómo aplicar una norma de derecho laboral o de seguridad social, pueden acudir al Ministerio del Trabajo solo para resolver una duda. Mucho más aún cuando ya no pueden resolverla entre los dos y se ha convertido esto en un conflicto jurídico y de interpretación y de aplicación de una norma. Ahí aplica el inspector. Ahí aplica el inspector. Y ahí es importante entonces, Adriana, decir ¿a quién puede investigar un inspector del trabajo? Lógicamente primero a los empleadores del sector público y del sector privado, pero también, por ejemplo, a los administradores de los fondos de pensiones y de las administradoras de riesgos laborales, a las juntas de calificación de invalidez, a las cooperativas de trabajo asociado que han hecho uso de esa figura para proporcionar a veces trabajadores a las empresas, a las bolsas de empleo y también a los sindicatos, cuando estos hacen uso, por ejemplo, del contrato sindical y por ahí se pueden violar derechos de trabajadores. Es decir, que el universo de personas naturales y jurídicas que pueden aquí ser investigadas es amplio. Y ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hace? Lo hacen a través de 3 figuras fundamentales. La primera es la de la prevención. Sí. Y esta prevención la hacen los inspectores, primero a través de las consultas que permanentemente recibimos en el Ministerio a través del sistema de atención al ciudadano, que se denomina Colabora y que más adelante me gustaría precisar. Segundo, a través de la conciliación. Llaman al empleador y al trabajador para que se pongan de acuerdo sobre sus diferencias y terminan en un acta de acuerdo que hace tránsito a cosa juzgada y es como si hubieran estado frente a un juez. Pero también a través de visitas preventivas que hacemos permanentemente a las empresas. Esa es la prevención. Espere, téngalo ahí, que ya vamos a desarrollar cada uno de estos. ¿Usted dijo colabora? Sí, señora. Oiga esto. Llame desde su celular a la línea 120 de Colabora, el servicio de atención y orientación al ciudadano del Ministerio del Trabajo, y denuncie cualquier violación de sus derechos laborales. Y conectamos a esta hora de la mañana a Samuel Salazar, que estaba muy pendiente precisamente de canalizar todas las inquietudes que son impresionantes de parte de nuestros oyentes. Buenos días, don Samuel. Adriana, buenos días para usted y los oyentes de Caracol. Bueno, entonces empezamos desarrollando el tema de Colabora, si usted nos lo permite, doctor Enrique, uno por uno de esos 3 mecanismos de acción. Muy bien, estamos en prevención. Sí, señor. Luego decimos investigación, es decir, que los inspectores laborales pueden hacer averiguaciones preliminares. Ir a averiguar simplemente, no necesariamente a sancionar, solamente en averiguación. Pero si de esa averiguación saliesen unas conclusiones para abrir un proceso que sea de carácter correctivo, es decir, administrativo sancionatorio, pueden llegar a ponerle unos cargos a ese empleador o a esa administradora de riesgos laborales o lo que he mencionado, y terminar con una multa. Esas multas antes eran muy bajitas y a nadie le preocupaban. Hoy pueden llegar a 5.000 salarios mínimos, que es un poquito más de 3.000 millones de pesos. ¿Y eso esa plata para quién va? ¿Para el ministerio o para la persona que está entablando el proceso? O sea, digamos, para el empleado en este caso. Como dicen en los exámenes, ninguna de las anteriores. Yo estaba emocionada. El Código Sustantivo del Trabajo dice que las multas que impone el Ministerio del Trabajo van directo al SENA. Y el SENA entonces es el encargado de cobrarlas. Nosotros las imponemos en el ministerio y el SENA las cobra. Ok, pero ¿para quién las cobra y a quién se las da? A su patrimonio para hacer formación profesional para el trabajo, que es lo que hace el SENA. Viceministro, la línea que delimita la acción, el accionar del inspector del trabajo y el juez laboral. Qué buena pregunta, Samuel. Es muy importante que empleadores y trabajadores, ciudadanos en general, tengan clara esa diferencia. Un juez laboral
declara derechos de los trabajadores y le impone condenas al empleador, o en algunos muy pocos casos al trabajador, para que, declarado el derecho, le sea restituido, es decir, páguele los salarios y las indemnizaciones correspondientes. Ordenas el reintegro. Son absolutamente no sancionatorias, sino retributorias, es decir, para reparar al trabajador. Okay. Ahí sí hay reparación directa. Ahí hay reparación, mientras que los inspectores del trabajo tienen una actividad de policía administrativa que impone multas, es decir, que tratan de cambiar la realidad hacia el cumplimiento de la norma a través de la imposición de multas, que como ya dije, se han vuelto onerosas, y es muy importante que todos estemos pendientes de no cometer conductas indebidas. Usted habla de que se imponen multas, pero hemos conocido noticias en los últimos días. Por ejemplo, suspendieron unas obras en el estadio de Neiva, se suspendió la operación en el edificio de los tribunales en Medellín, y esto debido a acciones del Ministerio de Trabajo y acciones emprendidas por inspectores laborales o del trabajo. Así es, Samuel, no es solo imponer multas. En el sistema de riesgos laborales, si los inspectores del trabajo constatan que se está poniendo en peligro la seguridad, la salud o la vida de las personas que trabajan en un lugar determinado, por las condiciones del entorno o de la edificación, el Ministerio del Trabajo puede cerrar el establecimiento o puede imponer la obligación de suspender las actividades y hacer las obras de adecuación que se necesiten para eso. Eso fue lo que pasó en esos 2 sitios que usted nos acaba de mencionar. Recuerde, no ponga en peligro a su gente ni el capital de su empresa. Tome la protección adecuada en el lugar de trabajo. Doctor Enrique, usted nos estaba hablando de los diferentes mecanismos de acción y estábamos hablando de Colabora como mecanismo para la gente. ¿Esto en qué consiste? ¿Cómo se consulta? ¿Cómo se tiene derecho a su utilización? Mire que ha venido resultando este instrumento de Colabora, como dicen las señoras de Bogotá, muy socorrido para prevenir temas de comportamientos indebidos en materia laboral. Tenemos 4 canales de atención a los ciudadanos, empleadores y trabajadores. El primero de ellos es el canal telefónico que tú lo has mencionado muchas veces, que es la línea 120. Tenemos el canal virtual a través de la página del Ministerio del Trabajo, www.mintrabajo, y también Urna de Cristal, que es de la Presidencia de la República. Pero también tenemos el canal escrito. Uno puede mandar una carta al Ministerio del Trabajo, radicarla en cualquiera de las oficinas del Ministerio, o también el canal presencial. En todos ellos tienen la posibilidad de ser atendidos con posterioridad. Si no queda clara la respuesta, por un inspector del trabajo directamente, con cita previa y agendada para que no tengan que perder tiempo. Y así lo estamos haciendo en Colabora. Esto se ha vuelto maravilloso. Pensábamos que en el año 2015 íbamos a atender 1.150.000 usuarios y hoy ya vamos en 1.421.479 usuarios, es decir que ya se superó la expectativa. ¿Y cuál es el tiempo de respuesta a una inquietud que requiera un inspector? Si es por los canales telefónico o virtual, es inmediato. Con los otros canales, a través de ellos o directamente, le agendan una cita que no puede pasar de 3 o 4 días y allí va a ser directamente atendido por un inspector del trabajo y puede presentar su inquietud en forma directa. Es el turno para los oyentes. Muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Andrés. Bueno, les cuento que yo laboré en un concesionario en Cali durante 4 años y creo que pues fui mal liquidado. ¿A quién debo acudir? ¿A ustedes como ministerio o a un juez? Muchas gracias. Inicialmente nosotros le sugerimos que acuda al Ministerio del Trabajo, que le aclaren su liquidación laboral. Inclusive en la página del ministerio está la calculadora laboral, donde usted mismo puede hacer su cálculo de prestaciones y de indemnizaciones que le dan por la mora en el pago de las mismas. Pero si lo desea, puede acudir a cualquiera de los mecanismos que acabo de mencionar y allí le dirán si es necesario citar a una inspección a su empleador
para que reconozca y pague los salarios y las prestaciones dejadas de percibir. Solamente si no logra llegar a un acuerdo conciliatorio con ese empleador, tendrá usted la necesidad De ir al juez. de ir al juez. No deje pasar 3 años. Ok, no deja pasar 3 años porque ahí se pierde la posibilidad. ¿no? prescribe el se derecho. prescribe. Oigan, usted hablaba de la calculadora. ¿Eso es fácil aún para los que no somos tan hábiles en matemáticas? Pues yo soy abogado y la puedo usar, o sea que esa es la demostración clara de que sí. Tenemos más oyentes en línea. Muy buenos días. Gracias, buenas. Tengo una duda. Es que acabo de entrar a hacer un reemplazo en una construcción y yo he visto pues varias situaciones de riesgo que están sin supervisar. ¿Puedo llamar y pedir una inspección con ustedes? Es que Dios no lo quiera, ¿qué tal va y suceda algo, un accidente? Gracias. Por favor, hágalo inmediatamente. Esas cosas que tienen que ver con la salud, con la seguridad de los trabajadores son prioritarias en el ministerio. Y hay un grupo de inspectores encargados especialmente del tema de riesgos laborales. Seguramente que vamos a visitar la hora en que usted está trabajando y poder meter los correctivos que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas de prevención y de seguridad y salud de los trabajadores. Tenemos tiempo para una última pregunta. Buenos días. Tengo una duda, soy economista. En un país donde hay tanto abuso por parte de las empresas, ¿sí cuenta el Ministerio del Trabajo con las garras suficientes para atender todas las denuncias por violación de los derechos laborales? Qué Gracias a pertinente. nuestro economista. Pues garras no, ¿sí? Lo que sí tenemos es ganas y tenemos voluntad y tenemos instrumentos. Claro que tendríamos necesidad de muchos más inspectores. Hoy tenemos 904 cargos de inspector y necesitaríamos muchos más en el estándar. Esperamos que el presupuesto nacional mejore y que nos permitan ampliar el número de inspectores hacia los años futuros. Lo que sí podemos decirle es que por una labor muy importante que hizo el ministro Lucho Garzón ante el ministro de Hacienda y el presidente de la República, el año pasado le subimos 1 grado salarial completo a todos los inspectores del trabajo. Este año. Fue este año, sí, perdón, Samuel, Es que usted ya está estamos más en ubicado. septiembre. Sí, yo ya Que esto estoy sí. pensando que se acabó, pero les subimos, ya están mejor remunerados, ya tienen más dignidad en su trabajo y el año entrante les vamos a poner muchos instrumentos técnicos para que puedan cumplir su función a través del acompañamiento logístico de empresas especializadas en cada uno de los temas que desarrollan los inspectores. ¿Más llamadas? ¿Sí? Sí, Muy buenos tenemos días. tiempo. ¿Tenemos tiempo? Buenos días, ¿quién habla? Sí, buenos días. Mira, lo que pasa, bueno, primero mi nombre es Luisa Benavides. Yo hace 5 años tengo una señora pues que me ayuda en toda la casa, ¿cierto? Con todos los quehaceres. Ella nunca ha permitido realmente que yo le pague seguridad social. Primero, porque su marido pues la tiene afiliada ya a la EPS, ¿no? La tiene como beneficiaria. Y segundo, porque dice que se le bajan los ingresos mensuales si yo la afilio. Yo la quiero liquidar, pero ¿cómo hago para liquidarla? ¿Será que un inspector laboral me puede ayudar? De verdad que les agradezco mucho su ayuda. Claro que la puede ayudar un inspector laboral. No la clava porque no haya pagado. La va a digo, ayudar. ¿no? No, vaya tranquila por cualquiera de los canales que le acabo de mencionar y ahí le van a ayudar. Pero usted hace una reflexión que para todas las señoras y señores que tienen empleadas domésticas es muy importante. No es una opción estar o no afiliado a la seguridad social en el sistema contributivo de salud cuando uno tiene un puesto, es decir, un empleo. Todos los trabajadores colombianos que tenemos relación laboral directa, es decir, contrato de trabajo con un empleador, debemos estar cotizando al sistema general de salud y de pensiones en el régimen contributivo o en el caso de la salud y en el régimen que escoja en el caso de pensiones. Pero el tema de quedarse en el CISBEN y tener puesto y contrato de trabajo no es una opción. Esa es una irregularidad. Pero Toca si ella- estar en el sistema de salud y de pensiones. Pero si ella de verdad acude a que una persona, un juez o un inspector le ayude, ¿no va a salir sancionada, doctor Enrique? Es posible que haya la necesidad de que los costos de las cotizaciones en pensiones sea necesario cubrirlos en algún caso.
Pero necesariamente lo que le podemos decir a la señora Luisa es que puede acudir con ella y llegar a un acuerdo conciliatorio que la va a llevar a una situación de tranquilidad hacia el futuro. Oiga, me dicen que estamos en promoción, que tenemos tiempo para otra llamada. Bueno. Buenos días. Sí, buenas. Una pregunta. Quiero saber cómo hago para conciliar con un trabajador que me demandó. Yo fui al notario aquí en Cota, pero no me atendieron. ¿Dónde acudo? Pues yo le pregunto lo siguiente. Si usted está demandado ante un juzgado laboral ya, si le iniciaron un proceso laboral, pues la única sitio donde puede conciliar es allá en ese juzgado, donde lo demandaron. Pero si lo que usted llama demanda es una citación ante el Ministerio del Trabajo para que usted converse con el empleado que tuvo hace un tiempo, es perfectamente posible que en la inspección del trabajo lo haga. Lo que necesitaríamos determinar es si usted ya le iniciaron un proceso judicial o estamos en la etapa de conciliación ante el ministerio que permitiría arreglar con él. Se nos agota el tiempo, ya se acabó la promoción, ya no hay más llamadas, pero no olviden, es la línea 120 desde cualquier operador celular, allí siempre un funcionario del Ministerio del Trabajo, una persona que representa al Ministerio del Trabajo estará dispuesta a atenderla y a tratar de solucionarle inmediatamente sus inquietudes o de canalizar los interrogantes con quien puedan responderse. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a seguir en compañía de Caracol Radio. Nosotros nos encontramos después de las noticias en A Vivir, que son 2 días. Don Samuel Salazar, nos encontramos la próxima semana. Así es, que tengan un buen día. Doctor Enrique Borda, qué gusto haberlo tenido con usted. Es una delicia madrugar a aprender sobre temas laborales. Para mí también es una delicia las conversaciones con ustedes y con los oyentes.